más platicando. Ahorita voy a grabar esta. No me acuerdo cómo quedaron las otras dos de la semana pasada, pero ahorita para evaluar cuál es la que les voy a compartir. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de neurodiseño. Vamos a hablar de neurodiseño y concretamente de la emoción. ¿Ya se ve en su pantalla? Sí, ya, profesora. Vamos a hablar de un área que realmente es experimental. De hecho, en nuestra facultad, yo no he escuchado de alguien más que lo trabaje, aparte del profesor Muñoz, pero es algo que todavía podemos hablar que son experimentaciones, ¿no? El neurodiseño emocional. ¿Qué es? Ahorita vamos a hablar desde la definición, que serían las neurociencias. Pero para hablar de las emociones hay otro elemento. Aparte de saber y definir qué es una emoción, qué involucra, qué componentes tiene. Aquí lo primero vamos a partir de la parte emocional, no, de la parte social, ¿no? ¿Qué involucra el neurodiseño emocional? Pues según el sociólogo Niklas, este alemán, nos propone que no solamente hay que observar el objeto, sino mirar a quién observa el objeto y qué cosas empatiza y qué cosas deja fuera. Para hablar de las emociones, necesitamos saber qué detona las emociones, ¿no? ¿Qué cosas no detonan a las emociones? Y por lo tanto, también habrá que definir qué es una emoción. Todas las emociones hay que considerar, tienen que ver y son producto de la cultura. Producto no porque las genere, sino porque en la cultura es donde se motivan ciertas emociones, ¿no? O en las instituciones, o en lo social, en las interacciones. Aquí alguien me podría decir, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Quién dice yo? Y queda exento. No, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Qué me dicen? Adelante. No me acuerdo bien cuál era cuál, pero según yo, si no mal recuerdo, según yo, lo que es una emoción es lo que, pues igual como algo fugaz, algo rápido, que te dura como pocos segundos o pocos minutos, y ya lo que es un sentimiento es algo que es más duradero, o sea, perece más o está como por más tiempo y que lo sientes literalmente, pues, ajá, que está como ahí, pero ya, es como más duradero e incluso puede volver a repetirse. Ok, va, si va por ese lado. Carla. Bueno, igual yo tenía una idea parecida, que igual una emoción es como una exaltación, como algo muy instantáneo. Ok, Y un sentimiento igual es como algo que va a permanecer como durante más tiempo ok, y así. muy bien. A mí, Pues que una emoción es inconsciente y es muy inmediato y el sentimiento pues es pues más consciente y pues va progresando. muy bien. Exacto, por ahí va. Jimena. Bueno, yo tenía entendido que es como la emoción es como la reacción a un estímulo y el sentimiento es como interpretamos esa emoción y pues es como más estable Ok, y a ver. muy bien. También está Itzel. Sí, bueno, también tengo entendido que es la intensidad, porque las emociones suelen ser más intensas, mientras que creo que bueno, los sentimientos como humanos los regulamos un poco más. Ahí hay una cuestión interesante con los sentimientos, exacto. La regulación. Esto nos puede hablar, ¿no? Un poquito también de tener claro dónde entraría la intensidad, pero vendrían siendo lo mismo. Carla, adelante. Bueno, yo considero que las emociones son más como externas, aparte de lo que ya mencionaron que duran muy poquito, pues esas como que las notamos más entre nosotros y los sentimientos son algo como más interno, que es como un poco más difícil de descifrar. Ok, hay algunas cuestiones que coinciden con lo que es, tienen noción, me parece que sí hay un poquito más de decir, a ver qué es. Vamos a detenernos un poco a pensar. Ya hablamos que la cultura interviene, ¿no? Que las emociones también hay que observar
¿Qué sucede alrededor cuando estas se hacen presentes, ¿no? ¿Y qué cosas no las activarán? Ahorita eso ya nos va dando pistas, ¿no? Hay algunas situaciones. Pensemos que el hecho de incluso el término emoción sea a nivel cultural siempre también cultivado. Se habla que las mujeres somos más emotivas, somos más emocionales. Y a los hombres, por el contrario, siempre históricamente se les ha cultivado en una idea de que ellos deben de ser menos emotivos, que deben de ser más fríos, ¿no? Que incluso deben de ser rudos y reprimir eso. Esto es una cuestión cultural que detona una actividad que realmente todos tenemos. No sé si lo sepan, pero los seres humanos no somos los únicos capaces de tener emociones. Si lo sabían, espero que sí, ¿no? Las emociones están presentes en otras especies, pero las emociones, digamos que es como una primer reacción, ¿no? Entonces, esas emociones se han estereotipado y ha habido eso, ha traído como problemas de entenderlas y querer nombrarlas, ¿no? Y nosotros estamos en una carrera que por lo regular nos habla de emociones, que le pongamos la emoción, pero ¿qué es una emoción? ¿O cómo la trabajo? ¿Qué tengo que estudiar para comprender esa emoción? Entonces, por un lado, la emoción estará presente en todas las especies. En el caso de los seres humanos, en los seres humanos. Pero hay otras construcciones que nacen de esas emociones que de manera natural están, ¿no? Por ejemplo, eso, estereotiparlas y de pronto decir que las mujeres, ¿no? La sociedad efectivamente nos socializa para ser amorosas, emotivas, y a los hombres no. Eso es algo real. Y a su vez, ¿no? Si tú quieres ser una mujer fría y calculadora, también pueden socializar tu emoción hacia cierto sentido. El aspecto social, tú no lo vas a poder despegar. Si quieres hablar de emociones, de entrada, quítale las etiquetas, porque las emociones no se pueden generalizar ni se pueden etiquetar. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? Estaríamos hablando de entenderlas para realmente asumir cómo se tienen que abordar. Algo que va a ir integrado a una emoción es lo social. La parte social y estas preguntas que aquí les pongo les ayudan. Les voy a poner de tarea, aparte del boceto completo del mapa, que vean dos videos. Les voy a dejar ahí dos opciones y que me respondan unas preguntas. No está difícil, esto es para complementar. De una vez se los comparto. El aspecto social nos dice que nos va a dar la información necesaria para comprender las emociones y cómo una sociedad las genera o las inhibe y luego también las complejiza. Por un lado, preguntarnos cómo la sociedad o cultura en un tiempo determinado y específico genera una emoción y le pone etiquetas. Y cómo son esos comportamientos emocionales en ese momento. Ahorita a lo mejor está cambiando, pero mucho más marcado de lo que todavía prevalece, estaba esa idea de que las mujeres éramos bien emotivas y los hombres no, incluso la frase esa de los hombres no lloran. Por otro lado, el papel de las emociones y de los comportamientos emocionales en el mantenimiento o cambio de una sociedad, cultura e instituciones. ¿Cuál es el papel de una emoción en una sociedad? ¿No? Cuando la manera en que interactúa, cómo le está trabajando un grupo social, una institución. Fíjense, nosotros cómo nos manejan ciertas emociones. Cuando entramos a la facultad, cuando entramos a la preparatoria, cuando conseguimos ese reto, definitivamente habrá una emoción positiva para el cuerpo. ¿Por qué? Porque se nos ha cultivado institucionalmente que solo los bien chipocludos, como dicen, están aquí en la UNAM, ¿no? O como sociedad, cómo aterrorizan ahorita Israel a Palestina con los bombardeos, con las masacres, con la hambruna, todo el tiempo. Ahí el papel de la emoción es desatar miedo, desatar miedo. ¿Para qué? Para que la gente se inhiba, para que la gente, si tú la amenazas, no reaccione. Afortunadamente, empezó a cambiar y la gente empezó siguen sintiendo el terror. ¿Quién no va a sentir miedo de morir? Pero ya no están permitiendo que esa emoción de pronto los bloquee.
Otra pregunta es, ¿cómo los individuos utilizan y manipulan y modifican esas emociones heredadas por la sociedad, la cultura, la institución en la que se inscriben? Ahorita, ¿no? ¿Cómo se van modificando esas emociones? Piénsenlo mucho, observen las campañas que ahorita tenemos, concretamente, el PAN, ¿cuál es la emoción que de pronto ustedes pueden detectar? PRI, PAN, PRD, el PRIAN, que en sus campañas quiere detonar. ¿Cuál sería una emoción? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Adelante. Pues, por ejemplo, se me ocurre el eslogan de la candidata Xochitl, que me parece que es un México sin miedo. Pues ahí fue como, pues como dado por hecho, ¿no? Que vivimos con miedo, perdón, en estos instantes. Sí, es una de sus banderas, ¿no? Y históricamente traíamos, ay, sí, el terror de, pero ¿qué creen que nuestra sociedad evolucionó? Entonces, esas campañas de terror que empezaron a hacer como que ya no están teniendo tanto efecto. No quiero decir que no lo tengan, porque siempre funcionan, porque una emoción ahorita vamos a platicar qué es. Y Maynes, fíjense, Maynes, sus campañas no te hacen detonar emociones como la del miedo. ¿A poco quién no canta la de Maynes presidente de México, ¿no? Ahí está. ¿A poco se sienten aterrados con esa canción? No, ¿verdad? Y a lo mejor la mujer fría, ahí va a decir según Xochitl, de ahí no hay emociones. No, traen sus discursos. Vean, aquí es una cuestión, cómo se manipulan, cómo incluso se han modificado heredadas. Nosotros estamos rompiendo apenas, porque realmente, se debe decir que sí, o sea, los momentos de más represión, de más terror en México, no fueron este sexenio, fueron en el 85, en Acteal, fueron masacres que se hicieron, ¿no? Ándale, te quejas y ahora sí, sopas. Los encarcelaban, los desaparecían. Entonces sí vivimos una cultura que heredó a otras generaciones el terror, el miedo, a muchas, pero esta ya no, empezó a haber un cambio. Y entonces empiezan un poco más a cuestionar de el miedo, no empieza a ser tan significativo. Claro que con ciertos eventos sí se desatan mecanismos que activan una emoción en cierto sentido. ¿Por qué? Porque también tenemos esa herencia. Desde las neurociencias, ¿qué vamos a tener? Bueno, que las emociones son causadas porque el organismo, ya sea internamente, aquí hace rato mencionaban que era algo externo, pero no, internamente o externamente recibe una señal. Esa señal va a motivar una acción. Aquí no tiene etiqueta, simplemente reacciona el cuerpo y te dice, oye, estoy recibiendo una información, creo que tenemos problemas en el estómago, ¿no? O te dice, oye, estoy recibiendo, esa persona, creo que nos quiere asaltar. Yo le estoy poniendo estas palabras, pero así no funcionan. Lo que sientes es que te duele el estómago, ¿no? O sea, el dolor. Sientes que te empiezan a gruñir tus tripitas, etcétera. A esa es una emoción. Ahí ya me está diciendo que hay problemas. O veo a esa persona, o sea, voy a describirla. Estoy yo en la calle sola, veo a una persona que se ve medio peligrosa, no deja de verme y se acerca. Inmediatamente mi cuerpo pone mis piernas, las siento como muy tensas. Todo mi cuerpo como que se acelera. Entonces, ¿qué pasó? Soltó una descarga de adrenalina para echarme a correr porque tal vez hay un posible peligro. Las neurociencias eso nos dice, una emoción aparece para motivar una acción, para movilizar al individuo, ¿no? Ya sea por una emoción interna o externa. Quiere decir que llegó una sensación, la reconoció y la desata algo que te dice, puede ser peligroso. Recuerden que nuestro cerebro está hecho para la vida, eso está hecho. Entonces tiene mecanismos automáticos que le ayudan a decir riesgo o no riesgo. William James nos va a decir que eso pasa. Cuando hay un estímulo, nosotros de pronto aparece una sensación. En este caso el ejemplo es acerca del miedo, ¿no? Aparece un estímulo y si este estímulo puede ser algo peligroso, corremos o nos preparamos para pelear y ahí es donde está brotando la emoción. Eso sería. También nos adelanta que se ha comprobado, porque ellos hacen estudios, que las cuestiones afectivas nos movilizan con mucho más eficacia antes de que seamos conscientes. Por eso incluso el marketing
ha decidido y ha optado por generar mensajes que te motiven, o sea, no te hagan reflexionar, compra las cosas, pero a través de qué, de pum, motivar la emoción, porque efectivamente algo que me decían hace rato es que las emociones son más intensas y más rápidas, sí es cierto. La emoción te lleva a ejecutar una acción inmediatamente, sin que tu cerebro, o sea, el cerebro tal vez te dice, oye, ¿qué tal que hay problemas? ¿No? Y esta te dice, nada, bésalo o bésala, ¿no? Te dice, te actúa, cuando menos ves, ya te estás besando con una persona. Y todo lo demás, así de, híjole, ¿qué crees? Que era el novio de tu mejor amiga. Tu conciencia te dice, ¿cómo pudiste? No inventes, esa es traición, eso es la. O sea, chin, la emoción te llevó y la conciencia después empieza a hacer asociaciones. Las emociones preceden al sentimiento, ¿no? Tenemos un background emotivo, pero les digo, esas emociones, el background es porque ya las tenemos, esos mecanismos ya están en todas las especies. La emoción, igual que la comunicación, no es única del ser humano. Lo que ya es una evolución de esto o un derivado son los sentimientos y en el caso de la comunicación, el lenguaje. Pero las emociones son de cada especie, de todas las especies las siente. ¿Dónde se van a gestionar? En algo que se llama amígdala, que está en el cerebro. Esta es justo la que se activa y desencadena todo un proceso una vez que recibe una señal, ¿no? Esas señales que recibe la amígdala dan por resultado reacciones fisiológicas, o sea, del cuerpo ante un estímulo. Pueden ser intensas o pueden ser, son intensas de hecho, y son de corta duración. Llegan a ser tan intensas que se apoderan, inhiben la parte consciente que te dice, era el novio de tu mejor amigo o era la novia de tu mejor amigo, ¿no? Son esas que te dicen eso, te dicen, cállate, déjame vivir mi amor en paz, ¿no? En primer momento, después ya reacciona, pero la emoción actúa, promueve la acción, es una activación orgánica, o sea, aquí no interviene nada, pero socialmente sí hay detonadores. Se puede hablar como en términos de concepto de emociones generales, pero la verdad es que nos dice Lisa Feldman que eso ha sido un problema, estereotipar, porque las emociones no las puedes categorizar exactamente. Dice, son complejas, son reacciones y las reacciones son distintas. Pero algunos pues dicen, son algunas de las universales, placer, miedo, alegría, ira, alegría, alerta, sorpresa, dolor, ataque, asco, tristeza. De las emociones se evoluciona el sentimiento. En el sentimiento estaría las asociaciones de la semiótica, ¿no? Este proceso en el sentimiento ya es la corteza prefrontal. Es menos intensa, pero es más duradera por las relaciones que hace semánticamente hablando, ¿no? El análisis racional y cognitivo se va a generar en esta parte de la corteza prefrontal. Ahí estaríamos ante la presencia de sentimientos, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, ¿aquí qué pasa? La emoción se transforma ya de manera cognitiva, hay un proceso mayor, ¿no? Ya es menos intenso, pero se puede mantener y te dice, por un lado, tú eres la amiga a la que traicionaron, los celos. Mi mejor amiga, mi amiga que me daba esa emoción de alegría, me traicionó, ¿no? Me traicionó y siento odio, ¿no? ¿Por qué? Porque ese vínculo ya se fue, porque aparte él era el amor de mi vida, el que me hacía sentir muy bien y ahora me robó esa cosa que me hacía sentir muy bien. Viene una construcción, porque incluso si pensemos, olvidémonos del tema de la amiga y el beso, el ejemplo, vámonos al amor, a la felicidad. ¿Qué es eso? La felicidad no es lo mismo para una persona que para otra. La felicidad puede ser, yo les puedo decir, ver a mis hijas en la mañana cuando se van y me sonríen, verlas diario. Para otros la felicidad es poder compartir un pan. Para otros la felicidad es estafar un montón de trabajadores y explotarlos. La felicidad para otros es cuidar a especies que son diferentes a nosotros, por ejemplo, a los que rescatan animales. La felicidad es cuidar de nuestro medio ambiente, la felicidad es construir un edificio. ¿Se dan cuenta que son construcciones cognitivas diferentes? Y aquí sí entran, a veces, es algo que han mencionado, los estereotipos. Las emociones no, las emociones son reacciones. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo son.
Joseph Ledoux nos habla de estas emociones que van a estar presentes cuando el cuerpo detecta situaciones que pueden darnos o seguridad o riesgo. Entonces, habrá situaciones, imagínense una persona que en Palestina escucha un avión y de pronto es una posible, siente su cuerpo cómo se tensa y desata un montón de procesos que traen estrés, que te intoxican, que te hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque identificó una situación de riesgo. Esa sería una emoción de miedo. Pero a lo mejor llega la ayuda humanitaria, no la comida, y te dicen, te vamos a sacar del país, y inmediatamente se genera una emoción de seguridad. ¿Por qué? Porque aparte, tú sabes, ya se desata un proceso cognitivo donde te dicen, bueno, vas a estar mejor, vas a sobrevivir, pero de primer momento hay una emoción de seguridad y se asocia como algo beneficioso. Entonces, hay que empezar a ver cómo van funcionando estas emociones, ¿no? Todas esas emociones están en función de hacernos que prevalezca la vida, ¿no? Los sentimientos aparecen en un segundo orden cuando surge una conciencia de que se ha detectado en particular una situación significativa para el cuerpo o para el cerebro o una situación significativa asociada a distintos conceptos, ¿no? La parte que es consciente entonces genera un sentimiento y la parte más inconsciente es la que genera o detona inmediatamente una emoción. Por eso muchos apuestan a generar discursos que activen primero la emoción, porque es más intensa. Y al ser más intensa, genera no solamente conceptos más elaborados, genera huellas, genera memorias. Y entonces, si yo tuve una mala experiencia con algo, mi emoción fue fuerte para decirme, no queremos volver a vivir esa experiencia y rechazan todo lo que se pueda asociar con esa experiencia. Por eso hay que considerarlo. Lisa Feldman es una de las más prestigiadas investigadoras en el ámbito de las neurociencias sobre emociones y también considera aspectos psicológicos. Y de uno de los videos que les voy a poner habla sobre ella. Ella nos dice y nos plantea un ejemplo muy claro de las emociones. Todo lo anterior, partes se han extraído de investigaciones de ella, de lo que yo les presento. Dice, alguna ocasión acudió a una cita con un joven y tal cual lo dice. Yo creo que este joven me interesa más de lo que pensaba. Me siento así porque me impactó su presencia. Quizás es amor. ¿Por qué? Porque empezó a sentir en el estómago una sensación, también en sus mejillas. ¿Y qué se nos ha dicho de cuando estamos enamorados? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen que tenemos en el estómago cuando estás enamorado? ¿Qué te hizo sentir qué? Mariposas, ¿no? Horas después, lo que ella dice es, llego a mi casa y resulta que tenía un problema estomacal. Algo que comí en la cena me empezó a intoxicar, traía fiebre y empieza a vomitar, ¿no? Dice, imagínense esa emoción, cómo se ha construido un sistema que estereotipa con el amor, cuando era una señal interna que decía, Lisa, estamos enfermos, ¿no? Entonces, hay que considerar esa parte porque ese es el problema de estereotipar. Las emociones no se pueden estereotipar. Los sentimientos sí los puedes tú medio categorizar, pero cada persona, cada comunidad estructura distinto y también cada cultura, cada sociedad detona con ciertos elementos diferentes una emoción y hay que saber cómo se va a trabajar esa emoción, ¿no? El tener, ella nos menciona, ¿no? La emoción o el sentimiento, más bien sería del amor, de pronto supone conocer el concepto y lo que implica ese concepto, ¿no? Es una cuestión donde hay una implicación conductual y una corporal. Sentir eso en el cuerpo, ¿no? En la mente y usar el concepto para significar una experiencia. Pero aquí entonces tenemos que ser muy claros porque a veces hay ciertos conceptos que no se aplican a lo que está experimentando el cuerpo. Todo depende, esta cadena que nos menciona entre cuerpo, mente y concepto, hay que considerar cómo está significando una experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que experimente el cuerpo no necesariamente se asocia a un concepto determinado. Para saber ese concepto, cómo se está asociando y cómo está detonando, es que tenemos que prestar atención en lo social, ¿no? Nuestra sociedad refuerza ciertas cosas y motiva y cultiva más unas emociones que otras. Otro investigador buenísimo en esta parte de las emociones es Damasio. Damasio nos habla de que el cuerpo tiene programas de acción complejos y que detonan, ¿no? Detonan a través de estímulos una emoción.
Y que bueno, ha evolucionado esto, que siempre va a estar en función del bienestar y del equilibrio que el cuerpo tiene, lo homeostático, ¿no? Esos problemas, dice, esos programas de acción que tenemos a veces se estereotipan y eso puede ser un problema porque vimos a Lisa Feldman, ¿no? Al estar tan estereotipada una emoción con un sentimiento, ella confundió las cosas, ¿no? Y pues eso de pronto no es conveniente para el cuerpo. A veces, pues puede ser una señal. Y también considerar que, que ciertos estereotipos detonan de cierta manera una emoción, ¿no? Entonces, estos programas altamente especializados, dice, podemos de pronto pensar cómo se han estereotipado, pensar que hay emociones primarias, sorpresa, miedo, felicidad, asco, tristeza, enojo, y que después vienen otras que se van complejizando. Pero hay que distinguir una emoción y lo que es un sentimiento que vendría ya de la parte más conceptual. La otra es una respuesta, que si tú quieres exactamente definirla, no, estarías como en un error. Encasillarla en que las mariposas en el estómago son amor, no necesariamente. Entonces, las emociones, ya les había dicho, las tienen otras especies. No es una cuestión que no es de la conciencia, es más inconsciente. Tenemos marcadores somáticos que funcionan como detonadores de emociones. Estos generan y motivan a la acción. A veces pueden ser inhibidores que nos ayudan y nos protegen, ¿no? De peligros. Entonces, tenemos también predisposiciones. Obviamente, tú ves un acantilado, hay gente que desata emociones donde te dice, aguas, nos podemos morir, te detiene. Y hay gente que no, que fíjense que ven un precipicio y lo que entienden es una situación favorable donde te dicen, vamos a aventarnos en parapente, ¿no? Vean cómo no se comportan igual y posteriormente también se asimilan conceptualmente de manera diferente. Los sentimientos, justo como lo hemos platicado hasta ahorita, hacen mapeos mentales, ahí ya hay un proceso mental más consciente, empieza a haber comunicación, todas esas asociaciones semánticas. El modelo que nos presenta Damasio es que, bueno, va por categorías el organizar las emociones. ¿Cuáles? Pues nos dice que hay algunas características jerárquicas que hay que considerar en esta categorización. Dice, tenemos categorías de funcionamiento emocional y tipos de emociones. Por un lado, la emoción básica, que decíamos que no es conceptual, es solamente la reacción. ¿Qué tipo de emociones entrarían aquí? El temor, la alegría, la tristeza, el coraje, la sorpresa, ¿no? Esas palabras es difícil porque las ocupamos para aproximarnos a lo que es esa emoción básica, pero nada más es como para referirse, así tal cual etiquetarlas es complicado. Después vendrían unos trasfondos emocionales, frustración, entusiasmo, tensión, relajación, energía, fatiga, armonía, discordia. Esto pensémoslos en términos de reacciones físicas, estas dos, las emociones básicas y trasfondo emocional, que las reacciones que generan. Y vendrían después las emociones sociales. Ahí sí viene el constructo totalmente producto de una actividad consciente de nuestro cerebro. La compasión, la simpatía, la vergüenza, el orgullo, la admiración, la envidia, los celos. Aquí ya no nada más es la reacción del cuerpo, es todo lo que hemos asociado, por ejemplo, a la vergüenza. Muchos pueden decir, ay, pues vergüenza, a mí me daría vergüenza que si me acusan y me tienen pruebas de que he sido un delincuente, pues siga compitiendo por algo, ¿no? O a mí no, pues entiendo que la vergüenza sería que no compita. Entonces, ahí es una cuestión social que se puede detonar en algo. Les digo, una vergüenza así estereotipada podría detonar una cierta situación, una emoción. ¿Y cómo se refleja mi emoción? En que mis mejillas se enrojecen, en que empiezo a tartamudear, ¿no? Una reacción que incluso el cuerpo asocia como desfavorable y también genera, recuerden, la importancia de esas emociones es que genera memorias, es que esa intensidad que logran tener genera una emotiva y otra genera recuerdos, asociaciones que después trascienden a la conciencia y que te dicen, híjole, cualquier situación que englobe esto, la asociamos y es una emoción que se siente fea, que es un peligro para el cuerpo, entonces tiende a rechazar. Por último, hay que ir pensando justamente en la parte de cómo buscar ese equilibrio, ¿no? Cómo los sentimientos que ya son representaciones compuestas,
que reflejan emociones de la vida, cómo las emociones básicas detonan en aceptar una idea o rechazarla, pero por reacción inconsciente, y qué cosas podríamos considerar. Vamos a ver por último estas propuestas de Jürgen Klarik, que definitivamente no son las únicas que puede haber. Siempre me gusta, aparte de mostrarles estos, invitarlas a hacer una reflexión, invitarlos a hacer una reflexión sobre las emociones. Y aquí, ¿qué podríamos encontrar? Que bueno, de pronto culturalmente hay sociedades, la nuestra sí es una de ellas, que encuentra la simetría muy atractiva, ¿no? Entonces, si tú le presentas eso, ¿qué tipo de emociones detonará? Seguramente una favorable, ¿no? Y la aceptará muy bien. Y una vez que tú interactúes con una imagen, pues esa será una asociación favorable y tu mensaje quedará mucho más fácilmente pregnado al sujeto. Tenemos algunas que son fascinaciones por los ojos. ¿Qué quiere decir? Que los ojos se sabe que en una composición son un punto importante que nuestra cultura occidental toma. Entonces, ¿quieres una emoción? También en los ojos serán algún rasgo importante que te va a decir una emoción positiva o una negativa. Un semestre hicimos una exposición donde me acuerdo que hicieron un tema que era el miedo, y lo que trabajaron fue muy bien la pupila, la forma del ojo, para generar un reconocimiento donde decir, esta persona está generando terror, ¿no? Lo siguiente será que lo sencillo a veces gusta más, y el principio en el que se basa es que al cerebro no le gusta invertir muchos recursos. Cuando algo es mucho más fácil de entender, significa siempre para él menos recursos, y eso es una emoción favorable que asocia con algo bueno porque le implica que no esté en riesgo la vida. También los aspectos, otro importante que tiene nuestro cerebro es que acepta los daños reversibles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay emociones que le pueden desatar placer, pero son negativas. ¿Por qué, por ejemplo, consumimos algo que sabemos que nos hace daño? Y el cerebro te dice, bueno, poco veneno no mata. Estamos dispuestos porque los daños que ahorita hagamos nos van a traer una emoción muy buena como el placer, ¿no? Si te presentan una imagen con una hamburguesa bien sabrosa y la lechuga y las papas, o pensemos, ¿no? A lo mejor me gusta una dieta vegetariana y se ve súper fresca esta lechuga, es orgánica, es libre de cualquier cuestión, es vegana y wow, se ve increíble, ¿no? El cerebro a lo mejor te va a decir, vamos a comérnosla. O sea, hay una situación que asocia con una experiencia favorable. En el caso, tal vez con la ensalada no hay problema, pero en el caso de la hamburguesa, como dice Jürgen en un video, bien grasienta y que mucha gente dice, ay, se me antoja una de esas. O mis hijas les encanta todo lo ácido. Y yo digo, híjole, tu esmalte, híjole, tu panza, no, que te va a doler tu estómago, la boca del estómago con la gastritis. Pero el cerebro te dice, mira, es un poquito de daño, vamos a salir y estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque es una emoción placentera para nosotros. Y todo eso te lo desata, ¿eh? Cuando menos ves, ya te estás comiendo ahí el polvito del Tajín. Ya cuando menos ves, estás tomándote la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el cerebro lo acepta, porque ha asociado ciertas experiencias al placer, ¿no? Y hay mil más ejemplos, pero visualmente sí los vemos, ¿no? Se ocupan. También que nos encanta lo tangible, quiere decir cosas que son fácilmente reconocibles. Nuevamente, esto va en función de que invierte menos recursos, y si tú lo obligas a que, ¿qué es eso? ¿Era un árbol o era una casa? Pues ya valió. Experiencia negativa. Lo orgánico, también se sabe que formas orgánicas siempre son recibidas con una emoción menos asociada al peligro que formas afiladas. Por lo regular se asocian a una posibilidad de peligro para el cuerpo. También al cerebro, recuerden, le gusta la novedad y le gusta también la novedad relacionada a cosas que conoce, no nada más la novedad de cosas que no sabe interpretar. Estos elementos conocidos son más fácilmente asociados a experiencias y emociones positivas o negativas. También no podemos evitar que de pronto se hagan estos juicios rápidos de la primera vez, pero estamos en que hay que considerar las primeras impresiones. Tal vez esto dices, híjole, ¿cómo una primera impresión puede afectar tanto? La verdad es que sí. Se sabe que
antes de haber conscientemente conocer algo, se genera una primera emoción, una primera impresión. ¿Cuántas veces no nos han juzgado, y es lamentable, por una primera impresión? ¿Se acuerdan del dicho de las primeras impresiones siempre cuentan? Incluso si vas a una entrevista, ve siendo la mejor versión de ti. Eso es real, porque a partir de ahí el cerebro con sus experiencias te va diciendo, ¿sabes qué? Mi primera impresión es que es una situación de riesgo. O mi primera impresión es que esta es una situación favorable. Esto se asocia con una emoción, lo acabo de decir, favorable, desfavorable. Y a partir de ahí detona sentimientos donde te dice, mira, a partir de ahora, todas las situaciones que cubran estos requisitos nos van a derivar una emoción negativa. Entonces, lo rechazamos. Esa es la importancia de conocer este proceso de las emociones y que cuando hablamos de ella, no la hablemos con una ambigüedad. Ustedes ya algunos traían como una noción y ahora espero que haya quedado más claro. Para nuestro proyecto y para futuros proyectos, la emoción no solamente es enunciar y generalizar. Requieren también de un estudio a profundidad, pero definitivamente es algo que visualmente en una imagen favorece a la comunicación, favorece nuestros procesos y asegura que un discurso visual se pueda asociar de la manera en la que lo necesitamos. Bien, muy bien. Pues hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? Espero que no haya sido demasiado porque, bueno, estuvimos un ratito revisando. Hasta aquí nos quedamos para entonces la semana entrante. Recuerden que me tienen que entregar el primer boceto, de su mapa ilustrado, ya con la selección de los elementos que digan, nos quedamos con y que tengan como ya un poquito que se vea la intención del estilo que va a permear, ¿no? En los elementos. Igual si lo quieren poner y decir, por aquí nos vamos a ir, me funciona. La paleta de color que la consideren y yo les haré observaciones. La finalidad es que no nos atrasemos. Digamos que esta es una primera revisión y dentro de 15 días, ahí sí les voy a solicitar que tengamos avances mucho más significativos, ya mucho más claros en cuanto a estilo y ya con aplicaciones de color, ¿de acuerdo? Eso se va a quedar de tarea a la par con un video que les voy a dejar. Son 2 videos, seleccionan uno de los 2, que contesten unas preguntitas que les dejé ahí, podrán incorporar ejemplos. ¿Dudas, preguntas, todo bien? Todo bien. Todo bien, profesora. Sale pues, entonces, antes de irnos, alcen la mano todos los que participaron, porque ya saben que siempre se me pasa a veces y la verdad luego es un problema.